Tenemos una silla vacía, un cuarto vacío y el alma destrozada. Hay cientos de miles de personas desaparecidas en el mundo. La cifra es incalculable. México acaba de superar los 100.000 desaparecidos, una cifra simbólica que ayuda a dimensionar esta tragedia. En España se producen cada año una media de 20.000 denuncias por desapariciones de personas. Soy Isabel Gómez Iranzo. En esta fosa 95 estaba enterrado hasta junio del año pasado mi abuelo materno. De ellas, actualmente hay cerca de 6.000 activas, las de las familias que siguen buscando. Estamos hablando de una niña de 16 años desaparecida y que después de 27 años no se sepa nada de ella. Eso es lo que te mortifica más todavía. Son las otras víctimas de la desaparición. Si yo viviera 20 años más, 20 años seguiría pensando en mi hija y eso lo tengo clarísimo. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas claves sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿cómo afectan las desapariciones a las familias? Vamos a explicar qué tipos de desapariciones existen y lo que une a los familiares de las víctimas que por distintos motivos no aparecen. En primer lugar están las desapariciones voluntarias, que son aquellas en las que una persona desaparece porque quiere. En segundo lugar están las desapariciones involuntarias, que son aquellas en las que las personas desaparecen en contra de su voluntad. Por ejemplo, un abuelo con Alzheimer o una persona con alguna enfermedad mental que se pierde, catástrofes naturales como terremotos o accidentes como un naufragio o un accidente de avión. 17 secuestros hasta septiembre del 23 solo en la provincia de Málaga, todos vinculados al narcotráfico. Y también desapariciones en las que hay vinculada alguna acción criminal, por ejemplo, víctimas de secuestros, sustracciones parentales, trata, violencia de género, asesinatos. Y por último estarían las desapariciones forzadas, que son aquellas que se producen con la autorización, el apoyo o la complicidad del Estado. Yo sé que las autoridades se llevaron a mi hijo. Son desapariciones en las que el Estado se niega a reconocer la desaparición o incluso oculta el paradero de los desaparecidos. Por ejemplo, en México en 2014, 43 estudiantes desaparecieron en el estado de Guerrero. Hay muchas versiones y no muchos creen la versión oficial del gobierno. El 8 de julio de 2024, tras 10 años de investigaciones infructuosas, el gobierno mexicano publicó un informe en el que, pese a las evidencias, se exculpa al ejército del país de toda responsabilidad. Las desapariciones forzadas ocurren cada año en decenas de países de todo el mundo, desde México o Siria hasta Corea del Norte. A día de hoy pueden tener relación con cuestiones del narcotráfico, el crimen organizado, etc. Pero en el pasado solían estar detrás de motivos políticos. Mi abuelo se llamaba Ulpiano Alonso Presa y era una persona de cierta relevancia en Puerto de Sagunto y en el mundo sindical de la siderurgia allí. Cuando en países con conflictos internos, el Estado o grupos armados que luchan contra el Estado hacían desaparecer a determinadas personas como método de represión política y como estrategia para infundir terror en los ciudadanos. Este tipo de desapariciones fueron muy habituales, por ejemplo, en dictaduras militares, desde la de Pinochet en Chile hasta el franquismo en España. Y detrás de cada uno de esos casos hay una familia que sufre. Le exigimos a las autoridades guatemaltecas que nos ayuden a saber algo de ellos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? El derecho internacional humanitario reconoce el derecho de esas familias a saber qué ocurrió y a encontrar el paradero de sus familiares desaparecidos o de sus restos. Me fui a las 4:30 y ella estaba contenta tocando su guitarra, escuchando música. En las primeras horas desde la desaparición, sea cual sea la causa, todas las familias viven lo mismo. Desesperación absoluta. Pegados al teléfono, así vimos a la familia Berua 48 horas después de desaparecer Cristina. Un angustioso no saber qué fue sumando días. ¿Y qué medidas o recursos tienen a su alcance estas familias? En el caso de las desapariciones forzadas, como el Estado está implicado o es cómplice, no tienen recursos oficiales. En otro tipo de desapariciones, esos recursos varían mucho de un país a otro. No es lo mismo lo que ocurre en México que en Siria o Corea del Norte o en Europa. En España, la familia cuenta con la ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado, que inician un proceso de búsqueda activa. Además, pueden solicitar la colaboración del Centro Nacional de Desaparecidos para que incluyan en el archivo de su web la foto y los datos de su familiar desaparecido. Por otro lado, y esto sí puede estar al alcance de cualquier desaparición, están las redes sociales y los medios de comunicación, que actúan como altavoz para las familias. La búsqueda continúa y la información también va a seguir en nuestro programa Quién sabe dónde este miércoles. Para esa colaboración mediática y ciudadana generalmente se necesita el consentimiento expreso de la familia. Pero ¿qué ocurre a partir de ese momento?
Las desapariciones voluntarias y algunas involuntarias como naufragios o abuelos desaparecidos se suelen resolver en los primeros 7 días, pero otras tardan años. Por ejemplo, algunas involuntarias en las que hay indicios de criminalidad, como víctimas de secuestros, trata, violencia de género, o las desapariciones forzadas, recordemos, aquellas en las que está implicado el Estado. Y es en esas desapariciones, las que tardan años en resolverse, en las que nos vamos a centrar. Porque muchas veces el camino y las consecuencias para las familias que buscan a la persona desaparecida, sea cual sea la causa de la desaparición, son las mismas. ¿Y cuáles son esas consecuencias? En primer lugar, el abandono institucional. El paso del tiempo juega en contra de las posibilidades de hallar a la persona con vida, de conseguir noticias sobre su paradero o de encontrar sus restos. Así que en el caso de personas desaparecidas de forma involuntaria, pasado cierto tiempo, el Estado y las fuerzas de seguridad van reduciendo los recursos destinados a la búsqueda hasta suspenderla. Canadá suspende definitivamente las labores de búsqueda y rescate de los 12 desaparecidos del pesquero gallego. La policía supone que no tiene nada que ver con el caso. La búsqueda ha finalizado y yo no sé cómo lo ha encajado la familia. Para las familias, suspender esa búsqueda sería como abandonar a la persona, o incluso, en determinados casos, asumir que ha muerto cuando no hay pruebas que lo confirmen. Así que tras el abandono institucional, muchas familias siguen buscando solas. En muchos países latinoamericanos, esa búsqueda ha sido liderada y protagonizada mayoritariamente por mujeres. Las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, las madres buscadoras en Colombia, y lo mismo ocurre en México. La mamá de Montserrat, desaparecida en Iztapalapa en 2020, también tuvo que dar otro giro a su vida. Al darme cuenta de que no tenía el apoyo de las instituciones, uno se va haciendo como defensora de derechos humanos, va aprendiendo de antropología forense. Ese abandono institucional afecta a las familias de víctimas de desaparición forzada desde el primer momento. Ya lo hemos dicho antes, como el Estado está implicado o no reconoce la desaparición, las familias buscan solas. Y esa sería la segunda consecuencia, asumir el coste emocional y económico de la búsqueda. Esto afecta tanto a las familias de personas desaparecidas en la actualidad como a las familias de los desaparecidos hace décadas que buscan los restos de sus familiares. Soy Pedro Luis Alonso Gutiérrez. Y aquí, en esta fosa, estuvo durante 84 años mi abuelo y 45 personas más. En muchos de estos casos, en el español, por ejemplo, el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las familias de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En tercer lugar estarían las consecuencias emocionales y psicológicas. Estas están presentes desde el primer día y con el paso del tiempo empeoran. De la incertidumbre y la esperanza inicial pasan a la desesperación. Que estamos como el primer día, no sabemos dónde se encuentra Marta ni qué es lo que pasó. La búsqueda permanente e infructuosa impide a la familia empezar el duelo para superar la pérdida. Esto lo voy a tener aquí hasta el día que me vaya. ¿Dónde estará? Vive, pasa frío, pasa calor, come. Al no saber si la persona está viva o muerta, la familia siempre está esperando que aparezca por la puerta de casa. Saber de ellos, aunque sean malas o buenas noticias, pero que esta incertidumbre para nosotros termine de una vez. También la necesidad de enterrar a nuestros muertos es algo que une a todas las familias de desaparecidos, sea cual sea la causa. Resulta muy difícil avanzar en ese duelo si no tienen los restos para celebrar rituales de despedida o conmemorativos, o si las familias no sienten que se ha hecho justicia. Encontrar el cuerpo, darle sepultura y olvidarnos ya de todo lo que estamos pasando. En ese camino, las familias de los desaparecidos están inmersos en un limbo que les hace descuidar sus necesidades emocionales. Algunos tienen que hacer grandes esfuerzos para afrontar sus obligaciones diarias. Otros llegan a culparse de la desaparición o de no conseguir resultados en la búsqueda. Muchos se aíslan, evitan el contacto social y tienen dificultades para rehacer sus vidas. En cuarto lugar estarían las consecuencias legales. ¿Qué pasa cuando una persona desaparece? En ese momento se paraliza su actividad financiera y esto implica también ciertas consecuencias económicas para la familia. Por ejemplo, no pueden acceder a los ahorros, bienes y al patrimonio del desaparecido. No pueden solicitar ciertas ayudas sociales, en los países en los que las haya, como una pensión de viudedad o de orfandad. Como en la mayoría de los países la persona desaparecida no tiene estatus legal, las familias quedan totalmente desamparadas, a veces durante años y a veces de forma indefinida, como en el caso de aquellas desapariciones forzadas que el Estado no reconoce. ¿Qué se puede hacer?
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha propuesto una ley modelo para encarar el problema de los desaparecidos en situaciones de conflicto armado, de violencia interna y otras circunstancias. Esta ley modelo recomienda permitir que las familias den a conocer a las autoridades la ausencia de la persona desaparecida sin tener que declararla muerta para poder acceder a beneficios sociales y económicos. En el caso español, esto ya es así. El Código Civil, reformado en 2015, contempla el certificado de desaparición, que básicamente paraliza y protege el patrimonio del desaparecido hasta su reaparición o confirmación de su muerte. El certificado de ausencia legal, que permite que, pasado un tiempo desde la desaparición, sus herederos puedan utilizar con ciertas limitaciones parte del patrimonio. Y el certificado de fallecimiento, que no es lo mismo que el certificado de muerte. ¿Y en qué se diferencian? Básicamente en que el certificado de fallecimiento permite a los herederos actuar como si la persona hubiera muerto, transmitir herencias, etc., pero contempla la posibilidad de que la persona reaparezca, y en ese caso habría que devolverle su patrimonio de manera proporcionada. El problema es que este certificado no se tramita de forma automática pasados X años, sino que deben solicitarlo las familias. Los padres de Cristina Bergua, desaparecida en 1997 en España, tuvieron que pedir su certificado de fallecimiento 20 años después de su desaparición para que su otro hijo pudiese recibir la herencia familiar. Juan, el padre de Cristina, se desmayó al leer la palabra fallecida junto al nombre de su hija. La obligación de solicitar y firmar este tipo de documentos supone para las familias un impacto emocional y psicológico muy fuerte. Pero no solicitarlo también puede provocar situaciones inverosímiles y muy dolorosas para ellos. Se reabre el caso de Jeremy Vargas. El niño tenía 7 años cuando desapareció en 2007. La desaparición de Jeremy Vargas fue una de las más mediáticas de España y sigue sin resolverse. En las elecciones generales de 2019, cuando Jeremy habría cumplido 19 años, su madre tuvo que soportar el inmenso dolor de recibir la tarjeta censal de su hijo desaparecido. Para nosotros sigue siendo ese niño de 7 años desapareció ese día. Y me sentí tan impotente de ver que podía ahora mismo ser un hombre, y la verdad que me dio un vuelco muy grande en el corazón. Hoy, años después de la desaparición de Jeremy Vargas o Cristina Bergua en España, 10 años después de la desaparición de los 43 estudiantes en México, o décadas después de las desapariciones perpetradas por el régimen franquista, todas las familias exigen a las instituciones mayor colaboración en la búsqueda de sus familiares o de sus restos, más información sobre los recursos y los pasos a seguir durante la desaparición, y planes específicos de intervención psicológica. Piden que no las dejen solas, que se cumpla con el derecho humanitario y con lo establecido por la ONU para proteger a las familias, que las traten con humanidad, que las ayuden a seguir viviendo. A Luisa le he escuchado decir que ese día, el 9 de marzo, se les paró la vida. Sí, se paró el reloj. Amnistía Internacional Explica, un podcast original de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección, guión y narración, Sara Cuesta. Guión, Edu Marín. Música original, Bianca Muy. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Carmen López y Neida Romero.